Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la continuación del silencio de Dios. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca del silencio de Dios, que Dios nos da un tiempo. En ese tiempo nosotros podemos pensar, podemos hablar todo lo que queramos. Fue un mensaje muy bonito, fue un mensaje muy corto, no fue muy largo, no me extendí, ¿verdad? Entonces, y hoy quiero continuar un poquito más acerca de esto que es el silencio de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, antes Dios nada más hablaba a algunos, nada más. En el Antiguo Testamento Dios hablaba solamente a los profetas. A los profetas y a los hijos de los profetas, ¿verdad? Dios les hablaba. Entonces, todos, especialmente la nación judía, el pueblo de Israel, todos anhelaban, todos deseaban que Dios les hablara. Todos querían oír a Dios, todos. ¿Verdad? Entonces, estaban sedientos, estaban hambrientos por escuchar al Dios invisible, todos, en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, hablo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Obviamente. En el Antiguo Testamento, pues, eran seleccionados algunos nada más los que recibían la palabra de Dios, ¿verdad? Y esos eran los profetas. Ellos eran los que eran privilegiados al recibir la palabra. Y ellos la distribuían o la compartían al pueblo. Y el pueblo pues se enriquecía, el pueblo era bendecido, ¿verdad? Por medio del profeta, ¿verdad? Entonces, pero Dios prometió, Dios dio una promesa en el Antiguo Testamento que Él iba a venir, que Él iba a hablar, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo la gente quería un verbo, quería una palabra dada por Dios. Eso era lo que quería la gente en ese tiempo. Pero Dios tenía algo reservado, algo muy hermoso, algo muy precioso, algo muy lindo. Dios tenía su plan. Dios siempre tiene los planes más maravillosos. Dios siempre tiene los planes más espléndidos. Tiene los planes más preciosos. Y Dios es admirable, porque cada vez uno queda admirado. Cuando algo nuevo sale de parte de Dios, es algo realmente sorprendente, ¿verdad? Él prometió que iba a venir. Él prometió que su verbo iba a venir. Entonces, y lo cumplió. Si me acompañan, yo ya tengo aquí las referencias bíblicas aquí en el pizarrón. Como pueden ver aquí en la pizarra, aquí en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. Por favor, si tienen ahí su Biblia, si tienen ahí, no sé, alguien que tenga una Biblia con ustedes, pueden abrir su Biblia. Ahí en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí está escrito. ¿Sí? ¿Qué dice? Fíjense. Está bien clara la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Dice, en el principio era el verbo. El verbo es su palabra. Eso fue en el principio. Y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios.
Ese era el principio. ¿Sí? Entonces, ese verbo vino. Si le podemos seguir leyendo un poquito más abajito, ahí en el libro de San Juan, ahí mismo, en San Juan, este era el principio de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si vemos que aquí Juan está hablando acerca del verbo. Job quería un verbo. Job quería el verbo. Él anhelaba oír ese verbo. Él quería ver. Pero pasaron años, unos cuantos miles de años. No se encuentra exactamente registros del tiempo de Job. No se encuentra, digamos, unos 500 o 1000 años o 1500 años. No hay registros de cuánto tiempo sucedió ese evento, esa catástrofe o esa desgracia de Job. No hay registros, pero sí se registra que él tuvo esa desgracia y que el verbo de Dios le habló, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo todos estaban deseosos, todos querían, ¿verdad?, oír el verbo de Dios y más verlo. Wow, era algo que todo hombre anhela, todo hombre, ¿verdad? ¿Quién no anhela ver a Dios? ¿Quién no anhela oír a Dios? Todos estamos deseosos, ¿verdad? Entonces, pero había una promesa de que iba a venir su verbo. Dios iba a enviar su verbo. Iba a tomar carne. Se iba a vestir de hueso, de nervios, tendones. Iba a venir aquí a encarnar, a tomar un cuerpo físico y iba a habitar entre nosotros. Así como me ves con este cuerpo, así va a venir el Señor. El Dios lo prometió, ¿sí? Que su verbo mismo iba a venir. Aquí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1, en el mismo capítulo, pero vámonos al verso 14. ¿Qué es lo que dicen? Como les digo, si tienen su Biblia, acompáñenme para que vean que todo lo que estamos hablando es bíblico. Dice así, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Wow. Wow, está tremendo esto. Y aquel verbo fue hecho carne. Fíjense, la palabra de Dios, que es el verbo, se vistió de carne. Y vimos su gloria, dice. Entonces ahí se cumple la promesa anhelada, la promesa querida, la promesa deseada, la promesa soñada por todos, de ver a Dios. Y Dios se deja ver. Aquí vemos claramente, aquí en San Juan capítulo 1, en el verso 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. Se encarnó ese verbo. Wow, esa palabra, la palabra que salía de los labios de Dios, se hizo carne. Se gozaron todos en ese tiempo. En ese tiempo se gozaron todos. Cuando el Señor vino, ¿verdad? Entonces, pero siempre Dios ha cumplido. Entonces, de alguna manera, Dios estuvo en silencio. Perdón. Y cuando viene ya el verbo de Dios, ya viene a hablar. Ya entonces viene a hablar. Viene Él a testificar. Ya se le puede ver. Ya se le puede oír a ese verbo, ¿verdad? Entonces, el mundo ahorita está todo distraído. Actualmente, el mundo, ahorita todos están metidos en la tele. Otros están metidos en el internet. Otros están metidos en la música, están conectados
en el mundo electrónico. Otros están totalmente llenos de trabajo y no hay tiempo. Otros están totalmente perdidos, ¿verdad? En sus memorias no saben. Pero Dios está hablando. Ya ahorita el verbo de Dios ya está hablando. Ya está en acción. Aquí si me acompañan, ¿verdad? Entonces aquí en el siguiente capítulo, aquí en el San Juan, en el 10, capítulo 10, verso 6. Vamos a ver qué dice. Si tienen su Biblia, capítulo, 16. 16, si tienen su... como aquí como está un poco doblado el pizarrón, pero ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué dice? El 16 dice, hablando el verbo de Dios, el mismo verbo hablando, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! Precioso, ¿verdad? Maravilloso. Hermoso. Es glorioso. Dice el Señor, dice, también tengo otras ovejas. También que no están en este redil. Y aquellas oirán mi voz. Oirán mi voz y vendrán a mí. Entonces, muchos ya están oyendo la palabra de Dios. Muchos ya están escuchando la voz de Dios. Hay muchos que ya se están gozando. Hay miles, hay millones. Ahora que ustedes vean este pequeño mini estudio, esta cápsula, que ustedes la vean ahí en el YouTube, en el internet, van a encontrar muchos que también están hablando ya de la palabra de Dios. Hay muchos que se están gozando. Hay congregaciones muy grandes, muy numerosas. Todos esos ya oyeron la voz de Dios y ya vinieron ante el Señor. ¿Por qué? Porque ya se cumplió eso, lo que dijo el verbo de Dios ya se cumplió en ellos. Y se va a cumplir en ti también. Tarde que temprano tú vas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un elegido, eres una elegida, eres una amada, eres un amado por Dios. Tarde que temprano vas a oír la voz de Dios porque es su promesa y Él las cumple, sus promesas. Me gustó este versículo, le voy a dar una vez más lectura, dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz, dice, el Señor lo prometió, dice, escucharán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Lo prometió el Señor. Lo prometió, sí. Yo no sé cuándo vas a escuchar la voz del Señor, pero la vas a oír un día. Se va a llegar el día en que te va a hablar al Señor y vas a venir a sus pies de Él. ¿Por qué? Porque Él te ama con un amor eterno. Él siempre te ha amado y tiene su momento. Que va a llegar ese momento, yo no lo sé cuándo, pero al menos ya me trajo el Señor, ya me habló a mí. Gloria a Dios por eso. Y está trayendo cada vez más y más. Están ya escuchando esa preciosa y dulce voz. Esa dulce voz que te cautiva. Esa voz que te penetra, que te llena, que te hace sentir feliz, que te hace olvidar todo y que te hace confiar en Él. Una voz que solamente el que la escucha la puede experimentar. Te va a hablar el Señor. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Él lo ha prometido. Y Él lo que promete lo cumple. Él te ama. Y te va a llamar.
tú verás, tú escucharás su linda voz de Él. Y entonces se cumplirá eso que dijo el Señor. Oirán mi voz y vendrán a mí. Aquí en este lugar, aquí hay muchos que ya escucharon, como les digo. Muchos que ya escucharon. Y hay muchos que todavía no escuchan la voz de Dios. Pero Dios sabe que tiene su tiempo para ellos. Los está dejando. ¿Sí? Bueno, el Señor sigue hablando. El Señor sigue hablando. Algunos ya les habla ya que están, digamos, en una edad de 50, 60. Algunos ya hasta el borde de la muerte les habla el Señor. A uno les habla a una edad temprana. A uno les habla a una edad adolescente. Y el Señor les está hablando de acuerdo a su voluntad. Pero todos, ¿por qué? Porque todos venimos del cielo, porque todos somos del cielo. Entonces, solamente que no nos acordamos, solamente que nosotros fuimos vendados, fuimos tapados. Nuestros oídos espirituales están tapados, nuestros ojos espirituales fueron vendados. Pero llegará el momento en que el Señor quitará la sordera espiritual y entonces oirá su voz, quitará el velo, la venda, y entonces verás al Señor, porque Él lo prometió. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es nuestro Padre, Él es tu Padre. Yo quiero ir finalizando poco a poco, ¿verdad? No me quiero extender tanto. Quiero que estos pequeños estudios no se alarguen para poder subir más cortitos, ¿verdad? Entonces quiero cerrar con este último capítulo, y el último, aquí en el mismo libro de San Juan dice, en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 45 y 46, si lo pueden ver, vamos a darle lectura. Y ya con esto estoy yo cerrando este pequeño estudio del silencio de Dios. Entonces vamos a darle lectura aquí en este mismo libro. ¿Ok? Amén. Dice así, capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Sí, pero el 45 dice así, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, otra vez está aquí. Todo aquel que oyó al Padre, viene a mí. O sea que nosotros, yo gracias a Dios ya oí al Padre. Tú vas a oír al Padre y vas a venir al Señor. ¿Cuándo? No lo sé cuándo, pero vas a venir al Señor. Amén. Así que se te va a llegar el momento. Ese momento va a ser un momento de gloria, va a ser un momento que jamás vas a olvidar, va a ser un momento que te va a cambiar tu vida completamente, cuando tú oigas la voz directamente del Padre. Sí, porque Él te ama, y Él lo prometió, y Él lo cumplió. Bueno, muchísimas gracias por su atención, que Dios me lo siga bendiciendo ricamente. Yo me despido con ustedes y espero que haya sido de gran edificación esta palabra. En el siguiente programa vamos a estar hablando acerca del árbol de la vida.
Pues si tienen alguna pregunta o si tienen, si les ha gustado esta pequeña cápsula, hazle clic ahí en el abajito y muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense.